Amigos, después de tantas corcholatadas, después de tanto populismo barato y resentimiento clasista, da gusto escuchar una voz clara, con una visión hacia dónde debe transitar el país y que hoy tenemos la oportunidad de entrevistar gracias a la Asociación Política Nacional Confío en México que dirige Salvador Cosío. Me refiero a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Senadora, gracias por permitirnos y distinguirnos con esta oportunidad de entrevistarla. Muchas gracias, Bruno. Para mí es la oportunidad, así es que conversaremos en estos momentos. Senadora, no quisiera perder el tiempo con preguntas de si México está preparado para que una mujer lo dirija. Más bien quiero aprovechar esta inteligencia suya, esta experiencia legislativa y todo este devenir que tiene para ver cómo sería México si usted fuera la presidenta de la República. Empezando, ¿qué trato daría usted al federalismo? Soy una convencida de las regiones de nuestro país. Soy una convencida de la fuerza que cada zona de nuestro país tiene, de las identidades regionales, de las culturas regionales, y creo que es un país demasiado grande para que lo asfixie un gobierno centralista. El centralismo inhibe la creatividad, limita la posibilidad de expansión de todas las regiones y de las poblaciones, así es que yo daría un muy vigoroso y fundamentado respaldo al federalismo, no solo en términos jurídicos o declarativos, sino en términos presupuestales. Senadora, eso es al interior del país, pero ¿cómo deberían vernos desde el extranjero? México es un país que tiene una larga tradición de política exterior, tiene una larga tradición diplomática y en ese sentido tenemos motivos y timbres de orgullo relevantes. Somos un país pacifista, somos un país que cree en la diversidad, que siempre se ha pronunciado contra la discriminación de cualquier naturaleza, pero además tenemos la circunstancia de que pertenecemos al bloque de América del Norte de manera comercial, económica, por el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, al bloque latinoamericano porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia nos une con los países latinoamericanos y caribeños. Tenemos por el Océano Pacífico una relación con los países de Asia-Pacífico y somos iberoamericanos. Entonces esa multiplicidad de pertenencias permite que México juegue un rol estratégico en materia internacional con el compromiso de impulsar la paz y fundamentadamente impulsando el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe, con muy buena relación con todos nuestros otros vecinos. Senadora, en una eventual, usted es aspirante a la presidencia de la República, en una eventual oportunidad, ¿cómo sería su relación con el Congreso? Creo que es muy conveniente que el legislativo se robustezca, sea más fuerte. Creo que hay que multiplicar sus capacidades de evaluación. Creo que las resoluciones de sus comisiones deben ser vinculantes con determinados requisitos que se cumplan hacia el interior del Pleno y desde luego me parece indispensable que el Poder Ejecutivo trate con absoluto respeto, sin injerencia manipuladora al Poder Legislativo. ¿Y el Judicial? ¿Cuál sería su relación con el Judicial? Creo que es muy obvio que si queremos fortalecer verdaderamente a la democracia mexicana, si no queremos estar en medio de situaciones que parecen simulación o son simulación, es necesario el profundizar verdaderamente en la autonomía del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que no significa confrontación, sino que significa
diálogo permanente y pleno respeto a las decisiones que tome cada uno de los poderes en su ámbito. Senadora, ¿y las Fuerzas Armadas? ¿Qué trato le daría a usted? ¿Cómo ve esta militarización del país? Nosotros tenemos un ejército de origen popular, no es un ejército de élite, y este ejército que cada vez está más capacitado y con mejores recursos técnicos ha venido acompañando el desarrollo del país y la problemática del país como un ejército pacifista, un ejército que acompaña cuando lo llama la autoridad civil en la resolución de desastres naturales, de problemas a los que enfrente la colectividad. Me parece que las tareas que establece la Constitución para el Ejército son más que suficientes y que las cuestiones de seguridad pública en los que han tenido que participar, porque así se los han ordenado, deben irse atendiendo cada vez más por policías con mandos civiles. Senadora, escuchamos siempre las famosas reformas estructurales que requiere el país. Con Peña Nieto fue el tema de todo el sexenio, ahora llega López Obrador y lanza sus reformas estructurales, quiere quitar al INE, lo de la Guardia. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué es lo que realmente necesita este país para transitar, para seguir caminando? ¿Qué tipo de reforma estructural o qué defendería o qué impulsaría usted eventualmente? Mire, primero creo que será muy útil que los políticos, los funcionarios, toda la gente que trabaja en el gobierno diga la verdad. Segundo, me parece muy importante que haya una actitud autocrítica. ¿Qué hacer con el aparato público? Resolver los problemas fundamentales del país, garantizarle a las personas acceso a las soluciones de sus cuestiones básicas. En ese sentido, hay muchos instrumentos que habrá que plantear, pero más que anunciar reformas estructurales que luego no se hacen o se hacen a contrapelo de la ciudadanía, me parece que hay que lograr que el gobierno sea eficiente, que el gobierno sea eficaz, que realmente funcione y que abordemos temas novedosos. Menos grilla y más administración, más eficiencia. Más eficacia, más eficiencia, más eficacia. Los mexicanos necesitan gobiernos que cumplan, que encuentren las soluciones. Creo que hay que tomar las medidas de administración pública que permita que no haya recortes por sorpresa, esos recortes que luego paralizan a áreas completas. Entonces, en esa lógica, muchas cuestiones a las que nos lleva el sentido común, y si es necesario reformas profundas, primero hacer una gran negociación con toda la sociedad mexicana. ¿Cómo se siente usted en el México que estamos viviendo en este momento? Yo quiero enormemente a mi país. Creo que México está pasando un momento muy complicado. El crecimiento de la inseguridad es una variable que no se esperaba para el desarrollo económico. No nos podemos encerrar en una burbuja en donde los problemas pasan, pero solo los ven los otros, y uno solo ve a un espejo donde se echa porras todo el tiempo. Creo que México vivió de manera muy dramática el COVID. No se nos puede olvidar tan rápido que ha sido una pandemia muy devastadora. Entonces estamos en un México que ha tenido muchas heridas, pero que requiere que sanen. Hay que aplicarles muy buenas curaciones y hay que levantar el ánimo a todos los mexicanos. ¿Usted qué opina de la estrategia contra la inseguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué comparación haría con la de el presidente Felipe Calderón, que son muy dispares? Pues no tan dispares, porque actualmente el gobierno decidió legislar para que la Guardia Nacional se vuelva militar.
no tan dispares. Es increíble, para mí resultó increíble esta iniciativa porque al principio el candidato López Obrador dijo que él regresaría al ejército y a la armada a sus cuarteles, y resulta que pues algo pasó que no está haciendo eso, sino exactamente lo contrario. Yo creo que no son dos estrategias comparables. El tiempo histórico ha cambiado de manera notable, especialmente en las corporaciones de crimen organizado. A mí me parece que por encima de los abrazos y de los balazos está la ley. Creo que la mejor estrategia de seguridad es la que se acerca más a la ley. Esa es mi visión. Por último, senadora, los políticos en general dicen México está preparado para las grandes ligas, estamos listos para las primeras potencias, pero nunca damos ese paso, o al menos a veces nos retraemos un poco. ¿Usted qué es lo que cree que nos hace falta, hacia dónde debemos transitar para entrar a ese estadio, a ese nivel de grande potencia? Lo que pasa es que no es un solo México. México son muchos Méxicos que conviven y tienen una interactuación entre sí. Yo creo que lo que México tiene es un desarrollo muy disparejo. Así como nos sentimos orgullosos de que un cineasta mexicano gane un Oscar, así también nos deberíamos sentir profundamente avergonzados con cualquier feminicidio en el que no se encuentra el culpable. Creo que tenemos un gran rezago en la Procuración y en la Administración de Justicia, que hay pocas cosas que aplaudir en ese terreno. Lo que importa en un país es que el desarrollo sea generalizado. Lo que importa es un país en que todos quepan. Lo que importa es un país en donde haya una distribución del ingreso lógica, para que no haya grandes abismos entre los segmentos sociales, que aproveche todo su potencial, que dialogue con el mundo. Lo que importa es que entendamos que México puede jugar un papel fundamental, pero que para que eso resulte verdadero para todos los mexicanos, se necesita que todos los mexicanos se beneficien de ese papel. Ese es el gran desafío. Senadora, pues muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias. Qué gusto.